La Gastroteca con Ana Plaza. Bueno, ya ha llegado diciembre y como cada mes de diciembre pues vemos cómo se mezclan los sabores de siempre, esos sabores que nos recuerdan a nuestra infancia, a las navidades en familia, con nuevas tentaciones que vienen pues de otros rincones del mundo. Tenemos los clásicos turrones, mazapanes, mantecados, que es lo que siempre hemos disfrutado en estas fechas, a lo que se unen pues nuevas formas de disfrutar del dulce, ¿no? Como son los panetones italianos, que han llegado, haciendo ruido y llevan ya entre nosotros unos cuantos años. Tenemos estos bollos esponjosos que pueden ser hechos con fruta confitada o con pepitas de chocolate, son las dos versiones más famosas y llevan conquistando nuestros paladares más o menos desde el 2010, por esa fecha más o menos fue cuando empezaron a entrar tímidamente en los supermercados españoles. Pero bueno, esta receta dulce se ha convertido ya en un imprescindible en España, que lleva poco tiempo entre nosotros, pero realmente tiene muchos años de vida. Y por supuesto tenemos que viajar hasta el país de la bota, hasta Italia, hasta la bella Italia. La bella Italia. Para ver de dónde viene este dulce que, como todos, pues tiene su leyenda propia. Antes de empezar, Marcos, Sí. ¿te gusta a ti la cocina italiana? Hombre, a ver, ¿quién no ha comido pasta? ¿Quién no ha comido, a no? ver, creo que todo el mundo hemos comido pasta. ¿Y quién no ha probado el panettone? Yo creo que todo el mundo también hemos probado el panettone, ya, sí, ¿no? ¿Cuál es tu receta favorita, así, de la cocina italiana? De la cocina italiana, pues la pasta rellena de carne, por ejemplo, o cosas así. Unos sí. ravioli, ¿no? Unos Sí. ravioli, sí. Que es que La no pasta por los fresca. nombres, sí, pasta fresca. Pasta fresca riquísima. Sí. Y la pizza también. La Es que pizza, hombre, la pizza. Es que ya la pizza la tenemos en nuestras vidas como si fuera nuestra. Ya, Entonces, eso es verdad. Por eso Eso es no verdad, me se nos acordaba de olvida. la pizza, pero Se nos olvida que la pizza es italiana, es de Nápoles concretamente. Sí, sí. Aunque bueno, cada ciudad de Italia la reclama como suya. O sea, Como eso suya, es una lucha como nuestra tortilla de patatas, que ya hablamos en su momento, que aquí se la rifaban. Tiene muchos orígenes. Pues allí todo el mundo dice que la pizza es suya. Pero bueno, vamos a seguir hablando del panettone. Y un poco sobre la historia que nos explica cuál es su origen. La versión más famosa nos lleva a la corte del duque de Milán, Ludovico Sforza, en el año 1495. Allí, en la víspera de Navidad, pues celebraban un gran banquete, como es típico en estas fechas, y tenían un cocinero que se llamaba Tony, que era el encargado de preparar pues parte de este banquete. ¿Qué pasa? Que Tony se quedó dormido mientras preparaba los panes de trigo, que en ese momento era un auténtico lujo, que era algo reservado para los más adinerados, porque el trigo pues no era tan fácilmente accesible como es ahora. Se quedó dormido y al despertarse pues el pan se había quemado. Vaya, Chan, por chan, Dios. chan. Así que Tony, pues desesperado porque Ludovico Sforza no le mandase a la calle o algo peor, decidió improvisar. Rescató parte de la masa que le quedaba todavía, que no había horneado, y la mezcló pues con lo que tenía por ahí: azúcar, mantequilla, pasas, fruta confitada. Lo horneó y lo sirvió a sus comensales. ¿Qué pasa? Que fue un éxito rotundo. Es un pan dulce, un pan lleno de sabores, muy ligero, esponjoso, gracias a la mantequilla. ¿Qué pasa? Que lo bautizaron pan de Tony. Ah. Y de pan de Tony a panettone. Panettone. Es bonita la historia, bonita, graciosilla. Sí. Pero bueno, no deja de ser un mito. Oye, ¿no? ¿cuántos errores en la repostería o en cualquier receta al final se ha convertido en un manjar? O sea, muchos. Es así, Claro. es así. Es que todos los grandes placeres gastronómicos han salido de errores. Sí. Al final la cocina es eso, es ir probando, prueba, error, hasta que sale algo delicioso. Eso lo podemos Exacto. hacer en casa nosotros, Hombre. sin pasarnos que a lo mejor nos da una indigestión. A Tony le salió bien y creó el panettone, pero a nosotros no sé si nos saldrá también. Bueno, pues esto, más allá de este mito, hay historiadores relacionados con el mundo de la gastronomía que han hablado pues, de otros orígenes. El profesor Massimo Montanari, experto en historia de la alimentación de la Universidad de Bolonia, afirma que, bueno, que esto no es cierto, pero que sí sabemos que en el norte de Italia, en la zona del norte, en la Navidad, era tradicional comer panes de trigo, que en ese momento se llamaban panatón. Con el tiempo pues le fueron añadiendo mantequilla, azúcar, huevos y pasas, y que, bueno, pues eso fue
al final transformándose en lo que conocemos como panetone. En ese momento es verdad que los panes eran más bajos, más achatados, porque una de las características esenciales que tiene el panetone es que es muy alto, ¿no? Es un pan con es como una magdalena con gigante. mucho aire en el interior. Sí. Para conseguir esto, no sé si alguna vez habéis visto el proceso de elaboración de los panetones, los panaderos encargados de ello los dejan reposar boca abajo, como si fueran murciélagos, colgando para que pues todo ese aire, por la fuerza de la gravedad, los panetones crezcan y tengan esa forma que conocemos como de setita, tan característica del panetone. Es así alto, muy fermentado, suave, así de textura de nube. Tal y como lo conocemos ahora, es obra de Angelo Motta, que en 1923 revolucionó la receta añadiéndole más mantequilla. Ya tenía mantequilla, pues dijo, más todavía. Y por eso está tan bueno, porque tiene mucha mantequilla. Y también un poco más de azúcar. Le dio una fermentación más larga y eso consiguió esa forma alta y fermentada que todos conocemos. No fue hasta 1931 cuando se industrializó y ya en los años 50 explotó la fiebre del panetone en Italia. De ahí ya pues fue pasando a todo el mundo. Hay muchas familias italianas ya lo tomaron como una tradición el regalar el panetone para las fechas de Navidad, disfrutarlo en familia, en buena compañía, como otros tantos postres relacionados con estas fechas. Pronto empezó a cruzar fronteras y ha llegado, como todos sabemos, a España, donde lo comemos en muchas versiones. Es verdad que lo comemos con las frutas, las pasas, las frutas confitadas, que es la versión, digamos, más tradicional, pero no todo el mundo la disfruta igual. Hay gente que lo disfruta con chocolate, que es una de las versiones más comunes, con diferentes rellenos. Algunos artesanos, otros industriales, incluso hay veganos, hay de todo, para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos. Y para también todos los públicos. Es un postre ya muy viral, es que ha sido un boom, que en TikTok, Instagram está lleno, pasa con tantas otras cosas en el mundo de la gastronomía que consiguen esa fama y se vuelven virales, gracias también pues a su estética, ¿no? Porque el panetone cuando lo abres es como muy bonito, tan alveolado, tan maravilloso. Sí. Y estas tendencias lo que han hecho es pues que el panetone se convierta ya en algo imaginativo, que tenga muchas versiones, algunas incluso pues prácticamente de oro. Y es que vamos a hablar de oro, pero vamos a hablar de el panetone más caro del mundo, o al menos el que hasta ahora se ha clasificado como el panetone más caro del mundo, que no está en Italia, tierra de origen de este postre, sino en Barcelona, una ciudad que ya ha tomado este postre como propio prácticamente. El creador de este panetone... Bueno, Marcos, ¿tú cuánto estarías dispuesto a pagar por un panetone? Es verdad que los panetones son productos un poco más caros de lo que estamos acostumbrados por un bollo. Es verdad que es un bollo grande, que sirve a mucha gente, no es un bollo sencillo. Si es algo así un poquito más tal, pues a lo mejor unos 60-70 euros, fíjate. Hasta ahí a lo mejor, oye, me parecería razonable. Uno, pero que sea bueno, ¿sabes? Claro. No sea el que te compras el mejor en de el súper. todos, ¿no? Claro. Pues no cuesta nada más y nada menos que 1.000 euros. 1.000 euros. El panetone, 1.000 euros. ¿Por qué cuesta tanto dinero? Bueno, pues vamos a verlo. El creador es el pastelero italiano Dario Hartwig, que es natural de Turín y hace un pop-up en Barcelona, que solo está hasta el 4 de enero, en 3 ubicaciones temporales, como en 3 tiendas así sueltecitas en Barcelona. ¿Qué tiene de especial? Pues es un panetone recubierto de láminas de oro comestibles Madre mía. de 23 quilates. Que eso explica un poco el precio, ¿no? Ya. Nos hace un poco entender de dónde vienen estos 1.000 euros. Pero no es solo eso, porque además tiene una banda decorada con cristales Swarovski, que ya hace que explique todavía más y que también que sea una edición muy limitada, porque hay muy pocos. Pues es un panetone de oro de Swarovski. ¿También se comen? No, es la banda decorativa. Ah, vale, luego se quita. Si tú quieres darle un bocado, por probar, no sé. A tu elección. No me voy a meter. Pero bueno, si el bolsillo no llega a tanto, ¿no? En esos 1.000 euros, el maestro Hartwig también tiene versiones un poco más clásicas que tienen un precio más terrenal de unos 40 euros. O sea que mira, eso hasta ahí podemos llegar a catarlo. Claro, ¿no? que sí. Pero bueno, si hemos ido a ver el panetone más caro que podríamos encontrarnos, también hay algunos que son muy raros. Ya hablamos la semana pasada de estas experimentaciones que hacen los chefs con los postres, mezclando un poco dulce salado, quizá un poco alocadas, ¿no? Ya hablamos del torrezno, del turrezno. No, mi mente no ha conectado. Ahora vamos a hablar de una versión del panetone que se ha hecho así conocidilla en redes hace solo unos días,
que bueno, si creíamos que lo habíamos visto todo, ahora ya más, llegamos al siguiente nivel. Y es que hay una pastelería que se llama Guirlache, que está en Las Palmas, que ha roto los esquemas con un panetone de chorizo. De chorizo. Panetone de Madre chorizo y mía. chorizo de Teror, concretamente, que es una zona de allí de Canarias, que tiene un chorizo propio que se parece a la sobrasada de Baleares, pero bueno, es otro tipo de producto diferente. Se conoce como chorizo de perro, es el nombre que se le da, y es típico de allí, de las Islas Canarias. Es de pasta blanda, hecho con carne de cerdo, con tocino, vino blanco, ajo, especias y pimentón. Esta es la base del sabor de este panetone, que lo han mezclado con ese dulce. Madre mía. Es una pastelería artesanal que lleva en funcionamiento desde 1973, o sea que no es nada así que haya dicho, nada viral que ha empezado hace poco. Saben de lo que hablan y han creado pues esto que para muchos, pues para algunos quizás sea una locura. Pero para Es una otros, locura, ¿eh? Me gustaría probar ese panetone. Fíjate, yo el TikTok que vi, porque esto, bueno, la fuente de TikTok, por supuesto, Es que... el chico que lo probaba con un vaso de leche. Que digo, mira, eso ahí ya Con un vaso de leche. Y mojando. Madre Con mía. chorizo no Uf. sé. Pero oye, nunca digas nunca. Todo se puede probar. Menudo contraste. No, claro, por supuesto. Y bueno, os estaréis preguntando, ¿no? ¿Cómo se hace un panetone? Bueno, pues yo os lo explicaría, pero la verdad que, mira que normalmente con esto de la receta se dice, es fácil, lo puedes hacer en casa. Con el panetone, No. El panetone es un postre que tiene una elaboración bastante más complicada que otras cosas que podamos preparar. Es una receta difícil de hacer, que además necesita de mínimo un día de elaboración, incluso 2 días. Así que es bastante un proceso bastante largo. Hay que preparar una masa madre, que bueno, es también un proceso que requiere de cuidado. Una masa madre es como un bebé, prácticamente. Hay que ir alimentándolo todos los días. Tiene que fermentar eso, Claro, ¿no? tiene que fermentar subir, claro. y tiene que crearse prácticamente un ecosistema dentro de esa masa madre para luego utilizarlo para el panetone. Y además, bueno, ya hemos dicho que se enfría boca abajo. Esto en una cocina convencional, al menos en la mía, No de se puede. aproximadamente 3 metros cuadrados, bueno, 3 o menos, creo que no es posible hacer este panetone. Pero bueno, vamos a seguir más adelante conociendo un poco lo que hay detrás de esta elaboración de panetone, hablando con alguien que es todo un icono en el mundo de este postre, de este pan dulce italiano, tanto que ha ido a representar a España en la Copa del Mundo de Panetone, que existe. Mira. La Copa del Mundo del Panetone, como Oye, si fuera qué bien. baloncesto, fútbol o algo así, pues Sí, tenemos sí. la Copa del Mundo del Panetone. Y tenemos la suerte de tener aquí en la Gastroteca al que fue el representante de España en 2024 y que consiguió ganar, o sea, por encima incluso de los italianos. Oye, luego, Nada bueno, menos. le pediremos que nos mande un panetón. Sí, a ver lo si le mejor. hacemos ojitos y nos puede mandar una de esas creaciones. Si lo quiere hacer de chorizo, yo lo pruebo también, pero También. él yo creo que de chorizo no hace. Ahora nos contará un poco más, así que nada, vamos a seguir aquí en la Gastroteca en Esencia Radio aprendiendo mucho más sobre el panetone. Cuida tu alimentación para una vida saludable con la Gastroteca, con Ana Plaza.